Buenos días, buenos días. Agradecemos su asistencia a esta segunda jornada de trabajo del coloquio entre lo insólito y lo extraño, nuevas perspectivas analíticas de la literatura fantástica hispanoamericana. Hoy comenzamos el día con una mesa titulada Laberintos, sueños y ensoñaciones en la narrativa rioplatense. Tenemos en primer lugar a la doctora Rocío Antúnez de la Universidad Autónoma Metropolitana, que presentará la ponencia Juan Carlos Onetti, Sueños de Ciudad. Le cedo la palabra. Bien. Esperen que me acondiciono mis anteojos. Bueno, en primer lugar, buen día, me da mucho gusto estar aquí con ustedes y le agradezco la invitación a Alejandra, que tiene, como se dice en buen uruguayo, mucha polenta para organizar cosas, toda la energía del mundo, que es muy buena para esto. Bueno, yo no estoy trabajando literatura fantástica, como todos lo trabajé en algún momento de mi vida. En este momento mi tema es ciudad, por eso he elegido una temática que está muy cerca de lo fantástico, ¿verdad? Aunque no voy a entrar en cuestiones de distinciones de género ni nada por el estilo, pero mi hipótesis es que hasta los sueños en Onetti tienen que ver con la ciudad. No porque sean representaciones de la ciudad, sino porque están soñados, digamos, desde la perspectiva de alguien que tiene toda la mentalidad y todo el imaginario urbano. Desde Juan Carlos Onetti, Sueños de Ciudad. Desde su primer cuento, Avenida de Mayo, diagonal Avenida de Mayo, de 1933, no sé si está bien. ¿Me ayudas? Juan Carlos Onetti situó la mayor parte de sus ficciones en ciudades y pueblos. En varios de sus primeros relatos nombra a la ciudad de Buenos Aires, donde vivió durante 2 periodos. También evoca discretamente a su natal Montevideo, citando su toponimia o refiriéndose familiarmente a la historia del Uruguay, como lo hace Eladio Linacero en El Pozo, cuando dice un gaucho, 2 gauchos, 33 gauchos, refiriéndose a la Cruzada Libertadora, o denominándola Monte. A partir de 1950, la ciudad pueblerina de Santa María, imaginada por un personaje de ficción en La vida breve, se transformará en el centro de referencia de las narraciones onetianas. Uno de los primeros críticos en advertir la condición urbana de sus narraciones fue Emir Rodríguez Monegal, quien a lo largo de diversos ensayos insiste en la idea de que el mundo creado en las ficciones es el de la ciudad rioplatense del siglo XX, y añade que con sus primeras novelas este escritor marca también el acceso de una nueva promoción de narradores que en el Río de la Plata como en México, en el Perú como en Chile, en Cuba como en Venezuela, irán descubriendo el nuevo rostro de la América Latina, el de una modernidad caótica, angustiosa, un rostro distinto con respecto al dibujado por los grandes novelistas de la tierra y la selva. Onetti se situaría así en una etapa decisiva de las letras latinoamericanas, la del descubrimiento del nuevo mundo de la gran ciudad, de sus hombres, sus proyectos, sus muertes. En la década de los 70, Mario Vargas Llosa habla de 3 tipos de novela en la historia de la literatura hispanoamericana: la refleja, siglo XIX, la primitiva, en cuyo catálogo incluye muchos de los títulos mencionados por Rodríguez Monegal, y la de creación. El tránsito a esta última consistiría en, estas son palabras de Vargas Llosa, una mudanza de elementos naturales al hombre, y su nacimiento se produciría con la aparición de El Pozo.
Según este autor, Onetti es el primer novelista que crea un mundo riguroso y coherente de dimensión universal. Estoy parafraseándolo, yo no adhiero a todas estas cosas. Sin color local ni pintoresquismos. Y dice Vargas Llosa, no se trata de un mundo artificial, pero sus raíces son humanas antes que americanas, y consiste, como toda creación novelesca durable, en la objetivación de una subjetividad. Aquí termina la cita de Vargas Llosa. Como lo han apreciado estos y otros críticos, más que la ciudad de hierro y cemento, de vehículos y vías, a Onetti le importan sus habitantes, esos hombres y mujeres que viven y mueren en los conglomerados urbanos. Es la suya una narrativa de seres humanos que desde su interior significan el mundo en que les tocó vivir. Allí sueñan, fantasean, cuentan y hasta escriben sus sueños, sus fantasías, a menudo llamadas aventuras, o sus memorias, como lo hace Eladio Linacero en El Pozo. En ese texto, y como resultado de sus propias provocaciones, este escritor amateur, Linacero, recibe un rotundo cross en la mandíbula de parte de Lázaro, el obrero extranjero con quien comparte el cuarto de vecindad. De fracasado lo tilda Lázaro, y el calificativo se expande a otros personajes y otras lecturas. Otra constante de la narrativa onetiana es justamente el fracaso, un estigma en una sociedad mercantilista donde se predica el éxito. Pero creo que este texto y los subsiguientes, además del relato de fracasos y grisuras de los hombres y mujeres de la multitud, exponen la redención de todas las miserias por medio de la escritura, actividad donde confluyen todas las experiencias, y en un lugar especial, el sueño y el fantaseo diurno. A propósito del Pozo, Josefina Ludmer esboza una idea que me parece importante desarrollar. El cambio del lugar define la literatura de Onetti. Y dice Ludmer, el Pozo, incipit del corpus, liga la iniciación sexual y literaria con la invención de otro espacio, con el cambio del lugar que define la literatura en Onetti y con la negación de la muerte, la obscenidad y la sordidez de este lado desde donde se escribe. Hasta aquí Ludmer. Sin embargo, creo que cambiar de lugar no implica negar la muerte ni la obscenidad y la sordidez del lado donde se escribe en el caso del Pozo, o donde simplemente se vive, como en la mayoría de las ficciones. Creo que Onetti aproxima el lado vivido al fantasiado o soñado, y nos muestra cómo se transfunde en el propio texto, cómo lo real se transfigura en la invención, o lo inventado choca contra los muros de la existencia cotidiana. Un lado ilumina al otro, lo hace perceptible. Entre ambos, una frontera porosa y cambiante permite el pasaje, la ruptura de los límites. Voy a referirme ahora a algunos textos donde se sueña el otro lado y donde la frontera se erige como obstáculo y a la vez como posibilidad de pasaje. En especial a textos cuya publicación coincide en tiempo y lugar. La novela Tierra de Nadie, publicada en Buenos Aires en 1941 por la editorial Losada, y el cuento Un sueño realizado. El género fantástico, teñido por la duda, la extrañeza y las figuraciones del sueño o del ensueño, alcanza singular esplendor en el Río de la Plata en la década del 40. También en 1941, fecha de estos dos textos que voy a comentar, aparece El jardín de senderos que se bifurcan, de Jorge Luis Borges. En 1940, La invención de Morel, de Adolfo Bioy Casares, y Sombras suele vestir, bellísimo texto de José Bianco. En el 44, Borges reúne sus ficciones, y en el 47, Sudamericana publica Nadie encendía las lámparas, volumen de la autoría de otro gran escritor uruguayo, Felisberto Hernández.
y estas son apenas algunas figuras descollantes a las cuales habría que agregar una serie de autores de lo fantástico y lo extraño: Enrique Anderson Imbert, Mujica Laínez, Silvina Ocampo. Quizás por esto, este es el momento en que el mundo onírico de Onetti se acerca a este género, marcado, como decíamos, por la duda o la extrañeza frente a los acontecimientos representados. Tierra de Nadie es la novela más experimental, más marcada por técnicas ensayadas por Dos Passos y Joyce, e igualmente encaminada a narrar la moderna gran ciudad y penetrar en el alma de algunos de sus habitantes. La instancia reflexiva típica del discurso onetiano, dispersa aquí en tanto no existe un narrador representado, se adjudica en diversas ocasiones a un personaje masculino, Aranzuru, pariente porteño de Eladio Linacero. El continuo pasaje por su nombre, su actuación y reflexiones lo convierten en una figura importante de esas constelaciones inestables que nuclean a los personajes. En una de sus conversaciones con un viejo embalsamador de animales, éste le habla de una isla imaginaria que, según su inventor, no existe en los mapas. Sin embargo, la isla se va precisando en la imaginación de Aranzuru. Emerge como tema de sus conversaciones con distintos personajes a quienes llega a invitar a trasladarse a ella. No por casualidad se llama Faruru esta isla, en un momento en que Onetti confiesa su admiración por los cuadros y la figura de Gauguin, quien fue capaz de romper con su país de origen y realizar sus sueños de artista en la Polinesia. En Tierra de Nadie, la fabulación de ficciones se propone como un vínculo productivo, fértil, en medio de una serie de relaciones estériles y pasajeras. La isla imaginaria genera una singular manera de la afiliación: inventar un espacio ficticio, bautizarlo, echar a andar la ilusión de trasladarse a él, ofrecer membresías de la hermandad de la fabulación en medio de una sociedad real, entre comillas, donde los vínculos filiales y las viejas afiliaciones se resquebrajan y dejan a los seres metafóricamente aislados. Jaime Concha ve en esta novela, como en otros textos, una gruesa y opaca lámina de sueños que, comillas, obstaculiza la relación natural de los personajes con sus circunstancias. Pero advierte que lo propiamente innovador de Tierra de Nadie en el tema del sueño es que abre la posibilidad del sueño compartido. Y agrega Jaime Concha: Faruru, o como sea, es el necesario antecedente de Santa María, esa fantástica y completa ciudad imaginaria fundada de una vez para siempre en la vida breve. En la novela de 1950, Concha ubica el comienzo de una fase distinta en el tema del sueño, el sueño de un hábitat colectivo. Cito a Jaime Concha. A la isla lejana de 1941 seguirá una ciudad enclavada a espaldas de Buenos Aires, con huellas de topografía montevideana que por lo mismo introduce un cambio sustancial en la índole de lo fantástico, esto lo dice Concha, manejada por Onetti. Pero curiosamente, aún ese rasgo colectivo de la nueva ciudad y hasta algo de su peculiaridad imaginaria están ya como embriones en Tierra de Nadie. Paso a otro texto. Otro soñador de escenas en parajes lejanos es el viejo empresario de un sueño realizado, esa pequeña obra maestra publicada en La Nación de Buenos Aires también en 1941. Durante muchos años y lecturas nos ha encandilado la figura de cuento de hadas de la mujer que solicita la escenificación de un sueño a un grupo de actores ambulantes. Pero si desviamos la atención hacia la figura del narrador representado, veremos que sus palabras generan todo el mundo del cuento. Ahí está, con su dentadura postiza y su peluca rubia peinada al medio,
en el centro de la escena de la narración. Inmóvil en su silla de ruedas, en el interior de un, comillas, asilo para gente de teatro arruinada, al que dan un nombre más presentable, cierro, este personaje cuenta lo que denomina un episodio de su vida. La sintaxis del discurso nos conduce al recuerdo de un hallazgo en la biblioteca del asilo. Cito, aquel libro tan pequeño, encuadernado en azul oscuro, donde había unas hundidas letras doradas que decían Hamlet. Cierro. El objeto libro señala el desvío hacia algunos recuerdos, la relación con un actor de teatro, Blanes, y la costumbre de bromas pesadas sobre similitudes con Shakespeare y un Hamlet ostentosamente no leído por parte del empresario Langman, el viejo narrador del que hablábamos. Dentro de esa relación se inserta un episodio de una gira de la compañía por la provincia y la estancia en un pueblo donde se detienen a expirar el dinero que les permitiría regresar a Buenos Aires. En el comedor del restaurante pueblerino, Onetti instala luego a otro narrador, la mujer que viene a solicitar a Langman la escenificación no de una obra de teatro, sino de un sueño propio. Transcribo la primera versión de esta escena, enunciada por esta mujer que recuerda y a la vez se ve a sí misma en la escena del sueño. No, contestó, no es cuestión de argumento. Hay algunas personas en una calle y las casas y dos automóviles que pasan. Allí estoy yo y un hombre y una mujer cualquiera que sale de un negocio de enfrente y le da un vaso de cerveza. No hay más personas, nosotros tres. El hombre cruza la calle hasta donde sale la mujer de su puerta con la jarra de cerveza y después vuelve a cruzar y se sienta junto a la misma mesa cerca de mí donde estaba al principio. La segunda versión de esta escena constituye una ampliación de la primera y los personajes de la primera parte del cuento actúan el final, son actores, ¿no? Entonces, cuando leemos el relato de la representación, percibimos que la mujer ha realizado, es decir, actuado, un sueño excepcional, que no es otro que el de su propia muerte, como lo veía Rose Corral. Una muerte deseable, el pasaje del sueño de una escena urbana al sueño final, sin accidentes, sufrimientos ni gritos de dolor. Una muerte cotidiana y a la vez sorprendente en medio de un paisaje urbano cualquiera, donde incidentalmente una vereda se transforma en lecho de muerte y un parroquiano en alguien que acaricia sin palabras a una mujer que muere. Así como esta figura femenina se instala en medio de la escena y pasa de la realidad al sueño, de la vida a la muerte cada vez que leemos el cuento, el narrador representado, inmóvil en su silla de ruedas, pasa a otros lados contando un episodio de su vida. El lado de la provincia y el trabajo, perdidos en el pasado, donde y cuando alguien le podía solicitar o podría haberle solicitado la representación de un sueño. Quizás todo eso que nos cuenta este zorro viejo no es más que su propio sueño de llegar a ser un dramaturgo tan grande como Shakespeare. Allí está el Hamlet, todo el tiempo en la escena de la narración, como un objeto más de la utilería, señalando la puerta del pasaje. Pero nosotros, lectores, sabemos que en la tragedia de Shakespeare, muerte y sueño atraen por igual al personaje y pueden ser interpelados en cualquier objeto, tanto una calavera como un libro no leído. La gran literatura, como lo es esta pequeña obra maestra de Onetti, surge en cualquier parte, hasta de labios de un viejo teatrero recluido en un asilo de ancianos, y redime cualquier carencia o sordidez penetrando al mundo de los sueños. Termino con una cita de Luis de Góngora, cuyos ecos recoge otro magnífico relato de esta década de José Bianco. A un sueño.
El sueño, autor de representaciones, en su teatro sobre el viento armado, sombras suele vestir de bulto bello. Gracias. Continuamos esta mesa con la ponencia Irineo Schmidt, Macedonio y Borges en los laberintos de la memoria, presentada por la doctora Cecilia Salmerón de la Universidad Iberoamericana. Muchas gracias, Sergio. Gracias también a Alejandra y a todo el comité organizador por haberme invitado a este magnífico coloquio y por supuesto a ustedes por su presencia. El estudio del diálogo entre Macedonio Fernández y Jorge Luis Borges no ha estado exento de polémicas. Felizmente la crítica ha dejado atrás algunos extremos. Ni Sócrates del Plata uno, ni Platón, el discípulo que sí escribió, el otro. Ni Dios Padre el primero, ni Jesucristo, el único intermediario posible, el segundo. Desde colocarlo en el olvido o el descrédito hasta convertirlo en el único autor que ostenta un volumen dedicado exclusivamente a su obra en la historia crítica de la literatura argentina dirigida por Noé Gittrich, la crítica ha superado varios excesos. Hubo momentos en los que parecía que no podía legitimarse un estudio sobre Macedonio si no se señalaba algún vínculo con Borges. Pero también ha habido la tentación de explicar todo valor en la obra de Borges como herencia, si no plagio, de su maestro Fernández. Ya se recriminó suficiente a Borges por el demérito que la escritura macedoniana sufrió bajo su lápida del genio oral, pero ya también se le ofrecieron bastantes disculpas. Conforme se ha avanzado en contextualizar los testimonios de sus mutuos comentarios, datar y estudiar su correspondencia y en reconstruir la historia de su amistad, hemos entendido mejor sus juicios. En 1983, Anna Camblong escribía esta exhortación. Sería prudente detener sobre la escritura de Macedonio una lupa que no se levante a cada rato para reclamar elogios o efectuar su ceremonia de desagravio, sino que con sostenida actitud de estudio diga en qué consiste la particularidad de dicho discurso. Fin de cita. Años más tarde, Carlos García insistía en que la verdadera opinión de Borges sobre Macedonio ha de buscarse en su obra misma. El archivo de Macedonio, conservado en la Fundación San Telmo en Buenos Aires, puede compararse con un enorme iceberg del cual las ediciones en vida del escritor e incluso las póstumas muestran solo la punta. Conforme se ha ido descifrando y publicando, gracias al apasionado trabajo al inicio de Adolfo de Obieta y después de Anna Camblong y otros, esta vorágine de escritura ha consolidado el estatuto de Macedonio como escritor y ha enfocado la atención crítica en sus textos y no en su vida o en su leyenda. Hemos así arribado a un terreno de mayor distancia crítica y el estudio sobre el diálogo entre Macedonio y Borges ya no se enfoca solo en sus interpelaciones, testimonios biográficos o comentarios de terceros, sino que pretende adentrarse en las fecundas relaciones que despliega su ficción. Algunos ejemplos de lo que ya se ha hecho en este sentido. Anna Camblong ha rastreado el diálogo en torno a la poemática del pensar especulativo, como le llama Macedonio, o poesía intelectual, como la llama Borges, en una serie de poemas en donde la luna es protagónica y que estos autores se dedicaron mutuamente. Alicia Borinsky ha leído en el libro de Arena una asunción y a la vez un distanciamiento de la poética macedoniana que produjo Libros de Arena. Ya sabemos que Piglia ha visto en el Aleph de Borges una versión microscópica del Museo de Macedonio y que ha insistido en la pérdida de la mujer que desencadena en ambas obras las búsquedas metafísicas y sus consecuentes epifanías. Carlos García ha buscado la respuesta de Borges al primer libro de Macedonio, No todo es vigilia, la de los ojos abiertos, hasta ahora no encontrada, la ha buscado escondida en las ruinas circulares. También Daniel Atala, en Macedonio Fernández, autor del Quijote, ha estudiado las lecturas que ambos hicieron de Cervantes y el papel que el Quijote representó en sus respectivas poéticas. Y un poco en este tenor, a este tipo de estudios es a los que quiero sumarme con lo que propongo hoy. Una parte del diálogo creativo entre estos dos colosos y varias de las coincidencias entre sus poéticas
Saltan a la vista si se leen a la Limón sus cuentos Cirugía psíquica de extirpación y Funes el memorioso. De esto me ocupo en un trabajo más amplio, del cual hoy quiero compartirles un breve resumen y unos ejemplos. 1. Los privilegiados del presente. Y esta sección tiene un epígrafe de No todo es vigilia, de Macedonio. Hoy, único modo místico y estético del tiempo. Interesado en cambiar su pasado y empecinado después en olvidarlo, el herrero Cosimo Schmidt se somete a las novedades de la terapéutica. Trasplante de memoria primero, extirpación del sentido de futuridad después. Tras la célebre sesión quirúrgica y hasta su equívoca muerte en la silla eléctrica, anda por el mundo gozando del presente, sin sentido de temor ni de esperanza. Ireneo Funes sufre un accidente ecuestre, que lo deja físicamente inmóvil, pero a partir del cual su percepción y memoria se tornan extraordinarias. Desde entonces y hasta su ordinaria muerte por congestión pulmonar, vive absorto en sus contemplaciones. Funes percibe pero no piensa, Cosimo siente pero no prevé. La memoria absoluta en Funes apenas sirve en Cosimo. Ultramemoriado uno, desmemoriado el otro, ambos se instalan en el presente y sus circunstancias los dotan de una capacidad especial para percibirlo. Al iniciar cirugía vemos que Cosimo hace su vida, cito, en un recinto cerrado. Fin de cita. Más tarde se nos aclara: comprenderéis que la mañana cotidiana que estaba pasando transcurre en un calabozo. Funes pasa su vida en una habitación oscura y húmeda y el narrador lo ve, cito, atrás de la reja que burdamente recalcaba su condición de eterno prisionero. Fin de cita. Destaco aquí los términos calabozo y prisionero en relación obviamente con el encierro. Este encierro tiene varias implicaciones en estos textos, pero ambos comparten por lo menos una: la terrible y maravillosa cárcel del presente, con toda la carga bergsoniana que conlleva. Ejemplos: pero qué intenso, total, eterno el presente, vivacidad, colorido, fuerza, delicia, exaltación de cada segundo, presente deslumbrador cuyos minutos valen horas. Esto es de Cirugía. Según el narrador de Cirugía, no hay humano, salvo en los primeros meses de la infancia, que tenga noción remota de lo que es un presente así. Cito: ni el amor, ni la pasión, ni el viaje, ni la maravilla asumen la intensidad del tropel sensual de la infinita simultaneidad de estados del privilegiado del presente. Fin de cita. Para Funes el presente es también casi intolerable de tan rico y tan nítido. En ambos cuentos, los personajes consideran que el precio físico pagado es nimio frente a lo que psíquicamente les otorgan la cirugía o el accidente. En Cirugía psíquica, el narrador comenta: esta compensación es lo que alegaba en explicaciones que nos dio el famoso profesor, y aquí se refiere al doctor desfuturante, para superar las desventajas que resultaban de su operación. Funes, por su parte, llevaba la soberbia hasta el punto de simular que era benéfico el golpe que lo había fulminado. El hecho de haberse quedado tullido apenas le interesó. Cito: Funes razonó, sintió, que la inmovilidad era un precio mínimo. Los protagonistas muestran incluso lástima hacia el resto de los hombres que no pueden experimentar el presente como ellos. Cosimo compadece el apagado vivir de las gentes. Funes piensa que, cito, antes de esa tarde lluviosa en que lo volteó el azulejo, él había sido lo que son todos los cristianos: un ciego, un sordo, un abombado, un desmemoriado. Fin de cita. Si bien su capacidad de memoria es opuesta, la potencia de su percepción iguala a Cosimo y a Funes, los privilegiados del presente. La instalación en el presente es fundamental para la metafísica macedoniana, tanto para su noción del ser como para sus famosas negaciones del yo, del tiempo, del espacio, del mundo y de la muerte, pero también para su poética o su teoría estética, que en realidad son un mismo discurso. La vida para Cosimo, desarticulada cronológicamente, es, como los textos de Macedonio, un universo antianecdótico, un cúmulo de experiencias fragmentarias, una colección de instantes. Y es que Cirugía puede leerse como una muestra condensada de la poética de Macedonio.
la decantación de sus preocupaciones metafísico-literarias y estrategias discursivas que se ofrece al laboratorio del lector salteado en un breve pero densísimo tubo de ensayo. Por ejemplo, la noción de velarte y su relación con el lector salteado o con el tropezón conciencial, la súbita caída que expande la conciencia. Piensen en los posibles ecos que hay de esto en el accidente o la caída de Funes. La estética de la interrupción y la discontinuidad, la postergación y la promesa, la no conclusión. También la siesta y la vigilia, que son nociones asociadas con la luz, contrarias al sueño y a la noche, signos de la intelección y catalizadores de la epifanía metafísica y que muestran relación con el insomnio, en Funes. El tópico de la sonrisa postrera, la teoría de la salud o antiterapéutica y la eudemonología o teoría hedónica sobre el placer y la felicidad de Macedonio. Todos los despliegues de metatextualidad estructurales mediante abismamientos, de comentario, el empleo de las notas a pie y también de exposición de los propios procedimientos compositivos. 2. Memoria e insomnio, reflexiones conjuntas sobre el lenguaje y la ficción. De entre las muchas lecturas que Funes ha desatado, corte filosófico, psicológico, literario, la de la metáfora del insomnio propuesta por el propio Borges, las hay preocupadas por elementos relacionados con lo fantástico, por su intertextualidad con Brown, con Nietzsche, Yeats, Bergson, Proust. Me interesa solo detenerme en una, y es la que ha visto en este cuento una refutación al nominalismo, es decir, a una concepción del lenguaje integrada por particulares, que niega la generalización y en donde cada cosa del mundo le corresponde un nombre. Vamos por pasos. Varios personajes borgianos se construyen con base en una de las siguientes inversiones, mediante la hipérbole de una cualidad que el ser humano añora, pero que una vez poseída se vuelve opresora. Piensen en la inmortalidad, en el inmortal, la capacidad creadora en las ruinas circulares. O mediante una desgracia que resulta benéfica. El don se troca así en condena o a la inversa. Funes condensa ambas estrategias. La desgracia del accidente desata el prodigio de su memoria. Paralelamente, el don de la memoria absoluta cancela su capacidad de pensamiento y la comunicabilidad de su lengua. Este último punto es importante, pues Funes, como metáfora de la memoria absoluta, funciona en el cuento más como un pretexto para poner sobre el tapete problemas lingüísticos, semióticos y epistemológicos, para reflexionar metatextualmente, como ocurre en Cirugía, sobre la lengua como instrumento de ficción. Y aquí está para mí el cruce más rico entre estos cuentos. La memoria absoluta importa en tanto que pone de manifiesto la necesidad que el pensamiento y el lenguaje tienen de la memoria selectiva, pues es esta la que posibilita la abstracción. Si abstraer es olvidar diferencias para poder agrupar las particularidades en generalidades. En esto descansa la comunicabilidad convencional del signo. Funes necesita 24 horas para recordar un día. Se constituye así en una versión del mapa que aparece con variantes en otros textos de Borges, que ocupa todo el territorio que representa. En ambos casos, énfasis en el aspecto temporal en el caso de Funes, énfasis en el carácter espacial en el de la cartografía, se expone el problema de la representación, o sea, la relación del signo con su referente. La reflexión sobre este problema, desde un discurso a caballo entre filosofía y ficción, es probablemente la coincidencia más sólida y constante entre las poéticas de Macedonio y de Borges. Pensemos en el zapallo que se hizo Cosmos, del primero, y en Clon, del segundo, que también se expande y termina por incluir o ser el universo. Y también en este aspecto Cirugía prefigura a Funes. Los periplos del pobre Cosimo por la extirpación e implantación de memoria y futuridad ponen de manifiesto el carácter temporal, secuencial de la lengua y por tanto de la ficción, es decir, el eje sintagmático que es necesariamente cronológico, secuencial. Pasando del nivel lingüístico al literario, el absurdo destino de Cosimo muestra también que no hay novela futura sin relectura de la tradición, un postulado fundamental en la obra de Macedonio. La historia de Cosimo es una de las muchas maneras en las que Macedonio expresa que la literatura es necesaria, ontológicamente intertextual,
Un texto es siempre una conversación con previos y posteriores. De ahí, por ejemplo, que Macedonio define la del arte como versión, ejecución, variante. Sobra decir que esta idea, con la carga de disolución autoral que implica, también vertebra la obra de Borges. Piglia, que se declara, ya sabemos, heredero de esta genealogía, explota muy bien esto en los episodios de La nena y Nudos blancos en la ciudad ausente, que pueden ser leídos como palimpsestos de cirugía. Ahí, además, traslada este planteamiento al terreno de la política. Tanto en ficción como en política no hay futuro sin memoria, no puede haber utopía sin tradición. Cosimo y Funes son los privilegiados del presente, pero a precio de volverse, como la Laura de Piglia, afásicos. Sin relación de pasado y futuro, sin memoria selectiva que permita la abstracción, no hay narración posible, es decir, no hay ficción. 3 y último punto. Macedonio e Ireneo, Zaratrustras, cimarrones y vernáculos. Funes relata 3 encuentros de Borges narrador con Ireneo. Me interesan los 2 últimos y en ellos el narrador destaca los siguientes elementos: la inmovilidad, la actitud contemplativa, la voz, el cigarrillo, el mate, la pieza pequeña, húmeda y oscura, la excentricidad y quizá incluso la absurdez tanto del personaje como del proyecto intelectual al que se consagra, su extraña mezcla entre juventud y vejez, la luminosidad de su diálogo asombroso y cautivador. Un ejemplo: lo recuerdo, la cara taciturna y ahindiada y singularmente remota, detrás del cigarrillo. Recuerdo claramente su voz, la voz pausada, resentida y nasal del orillero antiguo, sin los silbidos italianos de ahora. Más adelante, sin el menor cambio de voz, Ireneo me dijo que pasara. Estaba en el catre, fumando. Me parece que no le vi la cara hasta el alba. Creo rememorar el ascua momentánea del cigarrillo. La pieza olía vagamente a humedad. Estos mismos rasgos aparecen en los testimonios en los que Borges, escritor, recuerda y narra sus encuentros con Macedonio, sobre todo los de la primera época, cuando lo visitaba en las piezas de pensiones porteñas por las que Macedonio erró durante la década del 20. La contemplación inmóvil de Macedonio, su capacidad a un tiempo para la inacción física y la actividad mental, llamó siempre la atención de Borges. Un ejemplo: así comienza Borges su prólogo a la antología de Macedonio del 60. Cito: no se ha escrito aún la biografía de Macedonio Fernández, hombre que raras veces condescendió a la acción y que vivió entregado a los puros deleites del pensamiento. Sobre la voz que destaca Borges, el narrador Borges en sus encuentros con Funes y el escritor Borges en sus encuentros con Macedonio. Puedo remedar, pero no definir, esa voz llana, enronquecida por el tabaco, dice Borges sobre Macedonio. En un texto titulado Diálogo sobre un diálogo, que apareció primero en Destiempo en el 36 y que luego formó parte del Hacedor, se lee: distraídos en razonar la inmortalidad, habíamos dejado que anocheciera sin encender la lámpara. No nos veíamos las caras. Con una indiferencia y una dulzura más convincentes que el fervor, la voz de Macedonio Fernández repetía que el alma es inmortal. También Borges destaca la voz de Macedonio en uno de sus talismanes, en el poema así titulado que está en La Rosa Profunda. Hay que recordar que también hay homenaje a la voz de Macedonio en La ciudad ausente, de Piglia. Según él narra en el documental de Di Tella, la génesis de esta novela tuvo algo que ver con la experiencia de escuchar, o quizá imaginar, la posible o supuesta voz de Macedonio grabada en un misterioso aparato. Y ese aparato es una de las primeras imágenes de la máquina de ficción en esa novela. Pero sobre todo en estos encuentros, el narrador de Funes destaca la atracción que siente por un personaje que, representando y siendo fiel a lo local, maneja con seguridad e irreverencia la cultura occidental. Funes es descrito como un compadrito de Fray Ventos, con cara indiada y voz de orillero antiguo, que desde su catre en su pobre arrabal sudamericano, desde su rancho de las orillas, y mientras toma un mate con las armas de la banda oriental, traduce la Naturalis Historia de Plinio y emprende la concepción y la discusión con la teoría del lenguaje de John Locke. Macedonio salió solo un par de veces de Buenos Aires.
cuando fue al Paraguay en aquella aventura de juventud de la Comuna Utópica y cuando radicó en Misiones como fiscal. Fue por supuesto un hombre educado y leído, pero no fue un hombre de mundo en el sentido en que lo fueron otros maestros de Borges como Cancino Sassens o Jules Solar. Macedonio representó para Borges el arraigo, lo porteño, lo local, pero no el color local, sino esa fusión e identificación entre lo local y universal que constituyó una de las líneas fundamentales de las preocupaciones de Borges. Lo que propongo aquí es que Macedonio fue un ejemplo vivo para Borges de esta unión entre lo local y lo universal que está expuesto en el escritor argentino y la tradición, esta capacidad que se tiene desde la orilla sudamericana de tratar con irreverencia y sin supersticiones la cultura occidental. Sabemos que esto es una respuesta a su vez de Borges a la conferencia de Alfonso Reyes sobre la inteligencia americana. Y Macedonio representó para Borges este estómago libérrimo, ecléctico, del que habla Girondo, ¿no?, que puede digerir una becasina, un cuscús oriental o un épico chorizo de Castilla. Y esta relación de lo local con lo universal, desde el Catre en su arrabal sudamericano en Funes, o desde ese traspatio de la calle Sarandí en Macedonio, es la semejanza que quiero notar. Yo creo que hay algo también del macedonio biográfico y de esto que representó para Borges que se cristalizó en la figura de Funes. Bueno, termino. Como el diálogo creativo entre Macedonio y Borges se deja ver en las poéticas compartidas por los cuentos analizados, en algunos rasgos de Funes como negativo fotográfico de Cosimo y en las huellas que Macedonio dejó en el personaje de Ireneo. Por supuesto queda mucho en el tintero, pero como dijo ayer el doctor Oleac, muy macedonianamente, como provisoria e inestable conclusión, afirmo que Macedonio ocupa una parcela del vasto territorio de Funes el Memorioso y que este cuento puede sumarse a los textos borgianos que surgieron a la vera de conversaciones con Macedonio Fernández. Gracias. Por último, tenemos la ponencia del doctor Panagiotis Deligianakis, de la Universidad Iberoamericana, que presenta Lo fantástico en la galaxia posautónoma, Borges ha muerto, viva Borges. En mi caso quisiera agradecer a Alejandra doblemente, primero por la oportunidad de participar en este coloquio y por otro lado por el regreso a mi alma mater. Yo estudié en la UNAM. También, pues doblemente también. No, yo no soy Puma, La pregunta por las literaturas posautónomas en general se podría remontar hasta fines de 2006, con inicio la crítica de dos argentinas, Josefina Ludmea y Beatriz Arlo, en torno a cierta producción literaria que ya salía de la constelación autónoma, es decir, de aquella literatura que marcaba la distancia entre realidad y ficción. De hecho, la primera que habló de literaturas posautónomas fue Josefina Ludmea, precisamente en diciembre de 2006, quien, vía internet, lanzó el rubro de realidad-ficción y suscitó la preocupación por la ruptura del límite entre dos componentes del término. Así nacieron las así llamadas también literaturas diaspóricas por el simple hecho de su comodidad de transgredir libremente los ámbitos exclusivos entre lo que sucede fuera y lo que sucede dentro de la escritura. Quizá inspirada en Frederick Jameson, Postmodernism and Cultural Theories, y su discurso paralelo de hacía 20 años atrás, Josefina Ludmea identificó una serie de textos capaces de constituirse en corriente desde el presente para fabricar presente. En la versión de 2010, Ludmea propone una versión más actualizada de esta primera capa de ideas en identidades territoriales y fabricación del presente, literaturas posautónomas, donde explica, cito,
Estoy buscando territorios del presente y pienso en un tipo de escrituras actuales de la realidad cotidiana, que se sitúan en islas urbanas de la ciudad de Buenos Aires, pero que podrían aparecer en cualquier parte de América Latina. Frente a los casos de Héctor Libertela, Sergio Cheifec y César Aira, que por artilugios de vieja usanza, como la metatextualidad, no dejan de seguir gritando «soy literatura», lo único que podríamos suponer es el abandono paulatino del carácter simbólico de la literatura, cosa que nos transmite cierta melancolía, precisamente por el fin de la práctica que justificaba la alta literatura. A modo de ejemplo, y sin la intención de extenderme más sobre este aspecto, quisiera reiterar los casos que por intuición más inmediata compartimos con Óscar Brando, colaborador de la revista de la Biblioteca Nacional de Uruguay. Pienso en el diario autotanatográfico de Arguedas, incluido en la novela de Los Zorros, o en cualquiera de los diarios del Hebrero. El de Arguedas es paradigmático porque interviene una novela. Si en principio por su cualidad y por su intención no es literatura sino terapia, pasa a serlo en la medida en que transforma la herida narcisista en la denuncia de la imposibilidad de escribir, de avanzar en la novela, y anuncia, mientras exorciza escribiendo, el suicidio y la muerte de la escritura. Los diarios del Hebrero son siempre diarios de la desesperación del no escribir. Nunca están separados de la pelea con la escritura. Lo dice expresamente en Diario de un canalla, en El discurso vacío y en la novela luminosa. Este inmenso diario solo se justifica como duelo de la novela inconclusa. La intensidad de esa escritura que se funde con la realidad y que podríamos confundir con una escritura post-simbólica, proviene de la lucha por escribir. Escribo esto porque no puedo escribir lo otro, y aquí dejo la huella, la herida, la marca tanatográfica. Con la misma confianza del discurso anterior y con la licencia de nuestra imaginación, se podría incluir Diario del Sinvergüenza de Felisberto Hernández hasta la neoepifanía de lo cotidiano y la lectura posimbólica de La vida breve de Juan Carlos Onetti, Brausen, Arce, en El topo de Santa María, Buenos Aires, Montevideo. Escribir es diseminarse en vidas breves, mientras se muere en la imposibilidad de la escritura. Léase El eterno retorno, la eterna o la escena repetitiva de Elena Sala en el consultorio de Díaz Grey. El problema que se plantea y que nos compete, en la medida que compromete la literatura de lo extraño y lo fantástico, se plantea así. Cito, todo depende de cómo se lea la literatura hoy y desde dónde se la lea, evocando con fidelidad las palabras de Josefina Ludmea, y estas son precisamente las preguntas con las que ella inicia su ensayo. ¿Cómo salir de Borges del 2000? ¿Desde dónde se podría leer a Borges para salir de él? ¿Desde qué posición de lectura? Yo también me hago la misma pregunta. ¿Debo leer a Borges desde el Orbis Tertius, el reducto fantástico de mis clases en la UNAM, o desde el canon literario, las conmemoraciones y recapitulaciones? ¿Desde un lugar cualquiera, llámese Yale, Oxford, Montmartre o Beirut? Ludmea propone buscar, cito, un lugar de lectura interno de Borges desde donde poder salir de él. En pocas palabras, el desde dónde de la lectura implica una multiplicidad de variantes perspectivistas en las que uno delibera como cómplice de sus elecciones. El desde dónde no es más que la posición de lectura diseminada entre parámetros teóricos, categoriales, estéticos y contextuales enfocados en el todo del qué de la lectura. La pregunta por lo interno con sus registros de cronotopos, desde lo local, periférico y hasta continental, sin embargo, genera cierta tensión para con productos literarios ya universalizados. Entonces, irónicamente, ¿por qué hablar del
carácter latinoamericano de Borges que lo ligaría, yo pondría a Octavio Paz o a García Márquez o a Haroldo de Campos, por ejemplo, nos dice la estudiosa argentina. O del carácter periférico del imperio que lo ligaría y yo pondría a Joyce y a Kafka. ¿Y por qué no del lingüismo periférico que de nueva cuenta lo ligaría y yo pondría a Beckett o a Nabokov? El plan de Ludmilla para resolver la pregunta de cómo salir de Borges con Borges se plantea desde los puntos originarios. 1. La cultura popular. 2. La nación, léase la literatura argentina. Y 3. La llamada alta cultura. Nos imaginamos entonces a Borges al lado de Gardel, en la figura del gaucho escribiendo milongas, y al lado de Eva Perón, aunque en el polo opuesto. Fuera de lo popular, se podría ver a Borges como la culminación de los años 40 y 50 y la realización del ideal decimonónico de la alta cultura nacional en aquellas décadas. Pese a lo ostentoso de la palabra, culminación significa la convergencia de los 3 puntos anteriores, en tanto que distintas historias culturales hacia el mismo punto crítico. Este punto crítico es precisamente el escritor, Borges en nuestro caso, que atribuye a la cultura el estatuto de realidad. No por casualidad, Ludmilla remite a Enrique Pezzoni, quien precisa en Sur desde 1952, lo que empezó a descubrirse en él fue su posición frente a la realidad y la cultura, concebida esta como una nueva realidad en el mismo nivel que aquella, y tan vasta, tan urgente como aquella. La primera de esas historias nacionales habla de la historia de la autonomía literaria, codificada bajo el signo del autor, del universo autorreferencial de la obra y la categoría del tipo de ficción. Es por esta senda que Borges llegó a la canonización de los años 30 y 50, destinada a lecturas transnacionales. Como respuesta, el anticanon operó como anti-Borges, obra de Martín Laforgue, editada hasta 1999. El problema no corrió tanto por cuenta de los reflejos a anticanon de la crítica, sino por la inercia del sentido dominante que justificaba su legitimidad. La crítica nacionalista y de la izquierda de aquellas décadas vivía en mayor enajenación que la de una narrativa de asombro, de extrañamiento, de cosmopolitismo cultural, de quien había escrito que la filosofía era una rama de la literatura fantástica. Más precisamente en los años 30 y 40, Borges representa la radicalización de la autonomía literaria en el marco de la alta cultura argentina, extendida a más de una cultura. Para nuestra crítica argentina, Borges es el miniaturista, que de alguna manera ampara los discursos teóricos de la exclusividad del fenómeno literario en su biblioteca de Babel. Cito: la palabra impresa es el universo. Y todo eso por la convicción de Borges, por lo simbólico y por lo indecible, como portadores esenciales de la ficción por encima de lo verdadero y falso. Y esa es, siguiendo a Ludmilla, la ficción de la era de la autonomía literaria y la ficción de Borges, que es una máquina generadora de enigmas que gira alrededor de la descomposición verbal de la verdad legítima y de la ambivalencia perpetua del texto indescifrable y de la forma misma del secreto en literatura. Todo eso hasta los años 60, en los que Borges se convierte en una autoridad indiscutible y se marca un giro en la lectura de su obra. Se separa por completo lo ideológico social de lo literario y así culmina la historia de la autonomía literaria. Hoy, sin embargo, dudo que pudiéramos seguir pensando en las categorías de una alta cultura y de una alta literatura. Ante la evidencia de la obra literaria concebida como red de discursos múltiples, la nueva lectura ratifica la inestabilidad del texto, la irrelevancia del canon, así como pasa por alto la monumentalidad del autor. Hablando del ocaso de los ídolos, Ludmilla no es menos trágica al decir: es el fin de la ideología romántica, sustituto de la revelación. En la lectura de hoy,
cuando la ficción de Orbis Tertius como enciclopedia ha invadido la realidad, la propuesta de Ludmer es salir de Borges con Borges, es decir, con el apoyo de los procedimientos del mismo autor para cuestionar las constantes de la autonomía, autor, canon y legitimidad del texto. Para empezar, nuestro autor argentino, inspirado en Paul Valéry, afirmaría en 1938 que la historia de la literatura debería ser la historia del espíritu, historia que podría llevarse a término sin mencionar un solo escritor. Lo esencial de la literatura está en la inserción del universo de los textos, en la confluencia de logos, sin más motivos que la disolución de las fronteras absolutas entre discursos. Para salir de Borges con Borges, Ludmer plantea 3 puntos que aquí resumimos en 3 rubros. 1. Disolver la autonomía con la historia de una idea que es una escena y a la vez un enlace. 2. Apelar a las tradiciones culturales. Y 3. Atacar el canon de Borges desde el interior de su lectura. Momento importante para esta propuesta, la actitud del autor argentino frente a sus tradiciones, la idea de lo nacional popular y el Martín Fierro más el ideal de la alta cultura y la combinación del elemento criollo con la enciclopedia. Partiendo de El fin, 1953, y Tlön, Uqbar, Orbis Tertius, 1940, 2 cuentos de representación de lo nacional popular, Ludmer discierne el punto crítico de coyuntura y proyecta la aportación esencial hacia la reescritura. Cito: Borges da vuelta a la vuelta, le pone el fin o le inventa un verdadero fin que no es más que otro principio, porque el negro que mata al viejo Martín Fierro para vengar una injusticia se transforma en el mismo Martín Fierro de la ida. Borges cierra el ciclo y lo abre otra vez con otro sujeto, como si al gaucho hubiera seguido el negro. Representa lo nacional popular de otro modo, con otro protagonista literario que pone en el pasado, no en su presente, con los otros negros de los años 40 y 50. Usa literariamente la cultura nacional, usa la cultura como otra realidad. Aún más, en vez de continuidad, Ludmer discute la multiplicidad y a su vez vislumbra la misma multiplicidad de la tradición literaria en el presente. Así Borges lleva a su extremo lógico el canon nacional del siglo XIX. Le aplica su propio principio contra él mismo, le pone otro sentido pasado y presente a la vez, lo cierra y lo abre al mismo tiempo. Cierra la cita. Como en el caso de Tlön, cada enciclopedia genera otra que la bastardea, la duplica o la multiplica. Más que de una oposición, se trata de una confrontación replanteada con la tradición. Concluyendo, Ludmer asevera: Borges reordena los elementos de una tradición y los vuelve no en contra, sino contra la tradición misma. El regreso a Borges implicaría, en todo caso, una apropiación de los mismos códigos que él mismo inició desde la entropía interior de sus textos. Acto final, pues hay que reescribir a Borges, aunque se tendría que ser borgianamente irreverente con Borges. Muchísimas gracias. Tenemos unos minutos para el espacio de preguntas. Si alguien... Te faltó un poco, o sea, muy decente, mucho.
Ajá. Bueno, la noticia es que Borges ya no vive. Por otro lado, ¿qué hacemos con esta tradición? Yo diría que en algún momento en la plática que dice asomó la palabra reescritura. O sea, regresar y seguir escribiendo, así como Borges reescribió algún tipo de gauchesca invirtiéndola, o subvirtiéndola, o pervirtiéndola, nosotros podríamos intentar hacer una buena literatura reescribiendo, ¿verdad?, a Quijote, a Borges, etcétera. Como ejemplo, yo daría un magnífico libro que salió por la editorial El Caballo Perdido, que ya no existe, de Juan Carlos Mondragón, que vuelve a reescribir la vida breve de Onetti. El libro se llama Night and Day. Y es una magnífica reescritura, ¿no?, de la novela magistral y a lo mejor la más oscura de Juan Carlos Onetti. No sé qué más quisieran agregar los demás presentes. Bueno, no sé qué, me estoy excediendo un poco porque tú que también quieres hablar, pero yo me acordaba, me sonaba y creo que tiene que ver algo con todo esto. Funes es un historiador en la Argentina también. Entonces el nombre de Funes está resonando por la memoria misma, ¿entiendes? Por el valor de la memoria. Y indudablemente, siempre que se habla de memoria, se habla por lado subjetivo, quizás por el lado nacional, como si lo alcanza a tratar Borges, ¿verdad? Y sobre todo lo individual, o sea, ¿quién es quién sin memoria? ¿Quién es quién sin historia? ¿No? Entonces, no sé hasta qué punto se puede matar lo que ya no se puede matar, porque está dentro nuestro. Es lo mismo que mataras tus propias células, lo que tienes en la sangre, lo que tienes en la historia, eso es lo que tú eres. Y quizás en este momento se plantea mucho, y ahí veo una de mis alumnas de la UAM en las vanguardias, de esta relación con el pasado que plantean estos escritores de los 20, en los 30, pero que ellos recogen, no sé si pensándolo o no, pero lo hacen porque los nombres suenan, ¿entiendes? Sarlo habla también del caso de la posmemoria, hablando de este campo. No, a ver, Raquel, tenía una.
Bueno, estoy pensando sobre lo que comentas, que es, yo creo que sí se da en otras literaturas porque es inevitable, un poco lo que dice la doctora, no se puede negar la memoria y los padres literarios de alguna manera están ahí, pero la forma de llevar a cabo ese diálogo sí creo que tiene una particularidad en el río de la literatura rioplatense, y quizá eso es lo que está señalando Raquel, que se hace desde el ejercicio de la ficción misma. O sea, pienso que en otras literaturas se hace como más diferenciado en el género, o sea, en el género de la crítica, en el género del comentario, en el género del ensayo se confronta un canon, pero lo que yo veo de particular en todos estos escritores y en la tradición rioplatense es que, aunque se haga desde la crítica también, pero es decir, hacer esa crítica de una tradición en el ejercicio de la ficción misma, en las formas de la ficción, es casi como un rito de iniciación para el concepto de escritor, ¿no? O sea, siento que es una constante, no sé, es una hipótesis, pero creo que quizá tiene que ver. Estaba pensando, por ejemplo, en otro foco muy importante que sería Cuba o el Caribe, ¿no? O sea, en todos los neobarrocos, ellos también dialogan muchísimo con toda una tradición de monstruos, ¿no? Y cómo lo harían ahí, no sé, pienso que la literatura del Río de la Plata se puede distinguir por ese carácter como que se le puede llamar metaficcional, o puede ser un problema terminológico, pero es decir, llevar a cabo ese ejercicio crítico en la propia ficción. No sé, es una hipótesis. Yo señalaría dos puntos. Primero, que esta confluencia de discursos finalmente no se queda en el interior de la literatura, sino al contrario, se abre a distintos discursos. Por ejemplo, el histórico. No sé, Fernando del Paso describe la escritura, bueno, la historia de Maximiliano. Hay un autor actual del norte, se me escapa su nombre, que reescribe, terminando con parodiar la conquista del Álamo, la invasión. También, por otro lado, refiriéndome también al caso el caso de México, ¿no? Quien nos preguntó. Creo que sería importante evitar un malentendido. No se trata de salir, digamos, de ir en contra de la tradición, sino, como dijo Ludmer, contra la tradición, como una confrontación, ¿no? Medirse, asimilarse, reapropiarse y reescribir.
buena lectora. ¿Cómo te llamas? Mariana. Mariana. Sí, gracias, Buena lectura, Mariana. ¿verdad? Sí. Es que nos habíamos puesto de acuerdo, ¿verdad, Panda? Bueno, para cerrar la mesa, aprovecho para entregar las constancias a la doctora Rocío Antúnez. Un aplauso, por favor. Y un aplauso para Mariana también. Cecilia Salmerón. Gracias. Y al doctor Panagiotis